¿Hay algo que ponga orden en la gran variedad de enfermedades y síntomas? Sí, el hecho de que el cuerpo tiene tres tipos de células, que provienen de los tres tipos de células del embrión. Los tres tipos de tejido embrionarios son la primera diferenciación celular, que luego dará lugar a los sistemas orgánicos y finalmente a los órganos. Estos tres tejidos embrionarios son pues los tejidos base de todo el cuerpo humano. Es decir, cada tejido del cuerpo proviene de uno de los tres tejidos embrionarios: endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo se divide a su vez en mesodermo inferior y superior. En la primera fase del embarazo, el endodermo forma todos los tejidos que luego se dedicarán a la asimilación de comida y oxígeno, excreción, reproducción y percepción rudimentaria del entorno en términos de comida o peligro. Esto es, la mayoría del tubo digestivo, los alvéolos pulmonares, el oído medio, la coroide, que luego formará más partes en el ojo, la próstata, la mucosa uterina y otros varios tejidos. El control de estos tejidos se realiza desde la parte más inferior del cerebro, llamada tronco cerebral. Echemos ahora una ojeada al mesodermo inferior. Los tejidos que provienen de él son los dedicados a funciones de protección propia y de cuidado de los demás, como la dermis, el pericardio, la pleura, el peritoneo, la cubierta de los nervios, las glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias. Estos tejidos se controlan desde el cerebelo. El mesodermo superior es el origen de los tejidos dedicados a la sustentación y sujeción, proporcionando estabilidad, flexibilidad, fuerza y rendimiento. Son todos los huesos, músculos voluntarios, tendones, ligamentos, la dentina de los dientes, la sangre y el sistema linfático. Estos tejidos se controlan desde la médula cerebral, que es la parte más interior del cerebro. Los tejidos derivados del ectodermo son los dedicados al contacto con el mundo exterior y la interacción y formación de la jerarquía entre los individuos de la misma especie. Estos incluyen la epidermis, los nervios, el esmalte dental, varias membranas, gran parte de los órganos de los sentidos y de regulación de hormonas sexuales. Todos estos tejidos y funciones se dirigen desde el córtex cerebral. ¿Para qué toda esta larga explicación de los tejidos embrionarios y su desarrollo en el vientre de su madre? Porque todos los tejidos provenientes del mismo tejido embrionario se comportan de igual forma durante los SBS. Los diferentes tipos de tejidos responden solo de dos formas ante un cierto shock biológico, y luego veremos que cada tejido siempre responde de la misma forma. Primera, la función del tejido celular se incrementa en la fase de conflicto activo. Por ejemplo, las glándulas salivares y producen más saliva. Después de la resolución del conflicto, la función se reduce, de forma que al final de las dos fases se ha restablecido la función normal. Segunda, aquí la función del tejido celular primero se reduce durante la fase de conflicto activo y luego se incrementa cuando el conflicto ha sido resuelto. Como ejemplo, en la epidermis, esto produce menos sensibilidad o incluso entumecimiento en la primera fase. Al final, como en el caso anterior, se normaliza la función de la epidermis. Es decir, que las respuestas son exactamente opuestas en ambas formas de reaccionar. Los tejidos que pertenecen al endodermo o mesodermo inferior responden de la primera manera. Los tejidos que pertenecen al ectodermo o mesodermo superior responden de la segunda forma. Consideremos la piel, por ejemplo. Consiste en varias capas de tejido y otras cosas, como el pelo y las glándulas sudoríparas y sebáceas, que provienen de diferentes tipos de tejidos embrionarios,
con lo que tendrán comportamientos opuestos en sus SBS. Por ello, no hay solo un tipo de reacción para toda la piel, sino que hay que investigar en detalle qué tejido en particular es el afectado. Consideremos la parte más externa de la piel, la epidermis. Por su alta sensibilidad, su función es percibir la cercanía y el contacto. Si, por ejemplo, un cachorro es separado de su madre en el campo, rápidamente será alimento de un predador, por lo que en su instinto está grabado que mantener el contacto es fundamental para su supervivencia. Por ello, la pérdida de contacto o incluso un contacto no deseado puede producir un shock que se manifieste en la epidermis. Si en el hospital a un recién nacido se le separa de repente de su madre, puede fácilmente vivir eso como un shock y disparar la reacción en la epidermis. En la fase de conflicto activo, la epidermis se entumece, queda seca y quebradiza como consecuencia de la reducción funcional y su consecuente reducción celular. Después de un tiempo, si se resuelve el conflicto y vuelve el contacto, la epidermis aumentará su producción de células y función. En ese periodo estará hipersensible, inflamada, enrojecida y dolorosa, acabando con picores. Solo la intensidad y duración de la reacción corporal y si tiene recaídas continuas o no es lo que determina si el diagnóstico de la medicina convencional es de hiperestesia, eczema, dermatitis, neurodermatitis, etc. Que las condiciones del nacimiento son a menudo muy problemáticas para madres, padres y bebés explica la frecuente ocurrencia de fuertes síntomas en los primeros días de vida del bebé. Muchas mujeres que conocen las 5 leyes biológicas o que intuitivamente se dan cuenta de lo problemático de los métodos habituales de dar a luz, hacen sus embarazos y nacimientos de forma significativamente diferente que antes. Volviendo a nuestros ejemplos del principio. Los túbulos colectores del riñón son endodermo, es decir, que inicialmente se produce un incremento funcional y crecimiento celular, que produce una mayor reutilización del agua y una vez resuelto el conflicto, disminuyen las células y su función hasta su normalidad. Las glándulas mamarias son mesodermo inferior, que al producirse el shock biológico reacciona con un incremento en su función y con proliferación celular y, al resolverse el conflicto, con reducción celular y funcional hasta el nivel normal. Usando solo el dato de la proliferación o reducción celular y funcional, podemos entender toda la variedad de síntomas posible. La ictericia, color amarillo de la piel, provocada por el aumento de bilirrubina, al ser bloqueado por la inflamación el conducto biliar en la fase de recuperación. La pérdida de cabello por una reducción funcional de los folículos pilosos, que son ectodermo, en la fase de conflicto activo. La pérdida de masa ósea debida a una reducción funcional del hueso, que es mesodermo superior, durante la fase de conflicto activo. El melanoma debido a un incremento funcional de la dermis durante la fase de conflicto activo. Una pústula purulenta debida a una degeneración celular en una glándula sebácea en la fase de recuperación. O pólipos en el intestino como proliferación celular en la mucosa del intestino en la fase de conflicto activo, etc., etc. Conociendo a qué capa embrionaria corresponde cada tejido y sabiendo cómo se comporta cada capa en cada una de las 2 fases del SBS, gracias a la tercera ley sabemos dónde aparece cada síntoma y así puede llegarse al punto donde se inició el shock e identificarlo. Si, por ejemplo, una persona tiene conjuntivitis, sabemos o podemos buscar que esa parte pertenece al ectodermo, por lo que sabemos que el SBS está en la fase de solución, que es cuando se revierte la previa disminución celular y se producen las inflamaciones. Así que está claro que acaba de resolver un conflicto en la conjuntiva y que puede descubrirse preguntándole:
El contenido del conflicto en la conjuntiva es sobre dejar de ver algo importante, por ejemplo, porque en el momento crucial el enfermo cerró los ojos, cayó dormido o miró para otro lado. Siempre que se pregunta sobre el contenido de un conflicto, hay que hacerlo de diferentes formas que sean comprensibles para cada persona. Ahora debe usted estar diciendo, muy bien, ¿y ahora qué? Por un lado, todo esto parece muy plausible, pero ¿creo en las 5 leyes biológicas o en la medicina oficial con sus miles de doctores, millones gastados en investigación, catedráticos de universidad, libros y estudios? En el siguiente vídeo veremos cómo puede usted comprobar por sí mismo la validez de estas leyes. Entonces, este tema de creer o no se desvanece, porque entonces usted lo sabe por experiencia propia.